Bienvenidos nuevamente, amigos televidentes, a otra sección de su programa Viva Mejor. Hoy, en este tema, en este núcleo central, les traigo un tema que tratamos muy someramente y lo tratamos como una ley en días anteriores, en semanas anteriores. Pero hoy vamos a hablar de qué es, de sus efectos y de por qué es tan controversial. ¿Ok? Estoy hablando del fentanilo. En días pasados, en las noticias, comentamos que en Estados Unidos están muy preocupados por el exceso y el abuso de la venta del fentanilo como una droga que se usa para sus efectos secundarios, ¿verdad? Para tener un high, para estar en onda, para estar wave, como dicen los muchachos, ¿no? Nosotros, el fentanilo farmacéutico tiene un uso muy distinto. Y lo traigo a colación porque en Estados Unidos se está estudiando ahora más concretamente el prohibir su venta a todo público. Es decir, volverlo un medicamento ilegal. Y hay una controversia muy fuerte que sobre todo están librando los médicos. Yo les explico qué es el fentanilo. El fentanilo es un opioide. El opioide más famoso que ustedes conocen es la morfina. ¿Ok? La morfina es como la base de todos los opioides. También por muchos años fue el medicamento más potente al que se podía llegar. Pero el fentanilo es 50 a 100 veces más potente que la morfina para su uso farmacéutico. Que esto es muy importante, que ya lo vamos a conocer. Es 50 a 100 veces más potente para su uso farmacéutico, que es beneficioso. ¿Ok? Es verdad que a veces se usa de forma ilegal, al igual que la morfina. Lo que pasa es que es mucho más fácil de conseguir porque la morfina única y exclusivamente se da por vía endovenosa. En cambio, el fentanilo han sido capaces de procesarlo en diferentes tipos de presentaciones. ¿Ok? ¿Cuándo se usa el fentanilo? El fentanilo es un medicamento que, como la morfina, alivia el dolor, particularmente dolores intensos que no ceden con los AINES ni con los medicamentos para el dolor que no sean opioides. Entonces, se pasa al uso de fentanilo porque es muy rápido su acción, es muy potente y, por ejemplo, para dolores postquirúrgicos o dolores que no se pueden disminuir, el fentanilo ha dado muy buenos resultados, disminuyendo y hasta desapareciendo los dolores. Por lo que por muchos años, quizás nosotros mismos, los médicos, hemos recetado el fentanilo de una manera porque lo tenemos muy a mano. Y es muy bueno. Entonces, cuando alguien tenía, por ejemplo, un dolor de muela y tenía que esperar hasta el otro día, uno le recetaba fentanilo, que es una receta controlada, pero uno la tiene. Y la persona la iba a buscar y pasaba su noche tranquilo. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que se empezó, hay mucho uso de fentanilo médico. Médicamente se usa mucho porque es un medicamento muy bueno. Eso hace que haya mucha producción de él y por lo tanto se empezó a producir en la industria farmacéutica. Pero también se produce de forma ilegal. ¿Por qué? Porque también tiene mucha venta ilegal, tanto para aliviar los dolores como para todo, ¿no? Entonces, se usa no solamente para dolores postquirúrgicos, para dolores muy fuertes, sino para dolores crónicos también. O sea, cuando una persona tiene un cáncer, cuando una persona tiene un tumor, cuando una persona tiene algo que ya no es, que es crónico, que ya no va a desaparecer, uno puede dar de uso continuo fentanilo para aliviar ese dolor lo más posible, ¿ok? Pero como
este medicamento, como cualquier opioide, crea tolerancia en el sistema nervioso, que es el que se encarga del control del dolor y de las emociones. Entonces se necesita cada vez más cantidad para lograr el efecto adecuado. Y ustedes saben que mientras más cantidad se consume, más efectos secundarios se sufren. Entonces, claro, hay como 3 marcas muy famosas que las voy a decir de fentanilo, ¿ok? Que es Adquit, que es la más famosa, Duragesic, que también es muy conocida, y Sublimase, ¿ok? Aparte de conocida propiamente como fentanilo. Entonces, ¿cómo se consume el fentanilo? Cuando lo receta un médico, el fentanilo se puede administrar de forma inyectable o de forma de un parche que se coloca en la piel o en forma de pastillas que el paciente disuelve debajo de la lengua, como si fueran pastillas para la tos, como si fueran pastillas para la hipertensión, ¿ok? Así se consumen. Esas 3 presentaciones son las más conocidas de fentanilo. El fentanilo que se consume ilegalmente está más asociado con sobredosis, ¿verdad? Por supuesto. ¿Por qué? Porque no se toman unas medidas de control adecuadas para el uso del fentanilo. Es decir, un medicamento comprado en una farmacia tiene la dosis que dice, la cantidad que dice que tiene en la cápsula, pero o en la ampolla o donde sea, en la presentación que sea, en el parche. Pero el fentanilo ilegal no, te venden una tableta, te venden un parche o te venden una ampolla con una cantidad X que se supone que tiene, pero no es seguro, nadie controló eso. Ok, entonces, cuando se usa ilegalmente, ¿se usa para qué? Para precisamente aliviar dolores cuando no lo ha recetado un médico porque pareciera que no hiciera falta. Cuando una persona está creando tolerancia y adicción, los médicos lo sustituyen con otra cosa y a veces los pacientes los buscan por otro lado porque son adictos, y sobre todo porque en los conciertos de música electrónica, en los sitios donde las personas consumen drogas ilegales, es muy común ver esas personas en una especie de estado así distraído, distendido, como que el mundo no importa, y esto es generalmente fentanilo, ¿verdad? Mezclado con ¿qué? Con heroína, con cocaína, con metanfetaminas, con MDMA. Evidentemente la cantidad de fentanilo que se usa es muy pequeña porque el fentanilo es muy potente, ¿verdad? Pero el fentanilo tiene cuando se mezcla con con ese tipo de drogas, hace un high, ¿verdad? Lo que llaman los españoles un colocón. Entonces, claro, lo convierte en una opción más económica porque hace que todas las drogas sean más rendidoras, ¿ok? Es especialmente riesgoso cuando las personas consumen drogas y normalmente, si son más baratas, ojo, tienen fentanilo para poder rendirlas más, pero van a sufrir mucho más fácilmente todos los efectos secundarios del fentanilo y de los opioides, ¿ok? Incluso cuando se ha conseguido un opioide, otro tipo de opioide, puede también estar mezclado con fentanilo, lo que va a hacer que lo potencie su efecto con una menor dosis. Entonces, si usted se inyecta la dosis normal que usted se inyecta, pero tiene fentanilo, puede incluso morir de un paro respiratorio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo afecta el fentanilo en el cerebro? Porque el sistema nervioso central es el que se encarga de las vías del dolor y las emociones. ¿Ok? Al igual que la heroína, que la morfina, que otras drogas opioides, el fentanilo actúa uniéndose a los receptores de los opioides que se encuentran en el área del cerebro, que controlan el dolor, ¿verdad? Y que controlan las emociones. Es la misma vía. Después de consumir opioides, muchas veces el cerebro entonces
siente una especie de tranquilidad, siente una especie de satisfacción, siente una especie de sensación agradable, que es lo que hace que esto sea adictivo. Y luego, entonces, el cerebro se adapta a esa droga y esa droga disminuye su acción en él, por lo que la persona tenderá o a aumentar la dosis o a buscar una droga más fuerte para lograr el mismo efecto. Cuando una persona se vuelve adicta, la búsqueda y el consumo de la droga pueden apoderarse de su vida y girar en torno a tomar este tipo de drogas. Era la droga que tomaba Michael Jackson, por ejemplo, para poder dormir, para poder vivir sin los dolores que tenía, que no estaba muy claro, o yo no tengo muy claro cuáles eran. ¿Ok? Y también sufría de insomnio. Y esto, el fentanilo, primero da un high, pero después da un low muy grande. Y entonces potencia el poder dormir muchas horas. ¿Qué efectos secundarios tiene el fentanilo? Cuando una persona consume fentanilo de más, presenta felicidad extrema, presenta aletargamiento a la vez, ¿ok? Presenta náuseas, confusión, sedación, y cuando consume una muy alta cantidad, ¿verdad?, puede empezar con confusión más notoria, estreñimiento, problemas para respirar y pérdida del conocimiento. Y si uno tiene lo que llamamos una sobredosis médica y funcional del fentanilo, puede causar un paro cardiorrespiratorio por el núcleo cardiorrespiratorio del sistema nervioso central. Puede verse afectado y puede haber un paro repentino. El paciente cae en una especie de coma y luego se muere sin poder hacer nada por él porque es cuestión de minutos. ¿Ok? La gente no cree que se pueda sufrir una sobredosis de fentanilo. ¿Por qué? Porque cada vez toman más y más y no les pasa nada. Pero sí es posible sufrir una sobredosis de fentanilo. La sobredosis ocurre cuando esa droga que causa todos los efectos secundarios graves que estamos diciendo y ponen en peligro su vida. Entonces, ¿cuál es el primer síntoma de una sobredosis de fentanilo? La respiración, que se hace muy lenta y tú no lo puedes controlar. Hasta detenerse por completo, puedes caer en paro respiratorio. Esto evidentemente reduce la cantidad de oxígeno que llega al cerebro y crea una hipoxia cerebral. Y ustedes saben que la hipoxia cerebral puede causar un accidente cerebrovascular por isquemia en alguna parte de nuestro cerebro y quedar con secuelas transitorias o permanentes, que es lo más triste, simplemente por el consumo de un medicamento. Evidentemente, se puede tratar una sobredosis de fentanilo si uno llega a tiempo y lo llega al hospital. Pero ¿por qué pasar por esto? ¿Por qué hacer pasar a nuestros familiares por estas situaciones que son tan lamentables, que son tan tristes, simplemente porque queremos pasarla bien, porque queremos sentirnos bien, porque queremos huir de nuestros problemas, cuando eso no es verdad? Porque nuestros problemas nos van a estar esperando en el momento en que nosotros despertemos de ese estado. Entonces no caigamos en esa trampa tan tonta. ¿Por qué? Porque lastimosamente ese medicamento está llegando hasta las puertas de cualquier hogar, en cualquier fiesta, en cualquier juntadera. Usted puede encontrar a alguien que tenga fácil acceso al fentanilo. Y como es una cosa que al principio con una poquita cantidad provoca un estado de alegría tan... le llaman de extrema felicidad, o sea, es como un estado falso, porque dura muy poquitos minutos, de una sensación de bienestar que la gente tiene tiempo sin sentir. Por ejemplo, la gente que es depresiva, que tiene problemas, que tiene situaciones, pues si se puede sentir bien y olvidarse de ese problema por unos minutos, se olvida, pero eso no es bueno. Es bueno tener ese problema, saber confrontarlo, saber enfrentarlo
pero también saber soltarlo cuando haya que soltarlo y en ese momento distraerse, en ese momento, pero no drogarse, no olvidarse, no hacerlo artificialmente. ¿Por qué yo voy a buscar en una droga algo que yo puedo hacer con naturalidad? Yo sé que hay gente ansiosa que piensa y piensa en un mismo tema, pero eso, primero, no son todos, y segundo, eso se controla muchísimo. Entonces es preferible, señores, que jóvenes, sobre todo, que los jóvenes son los que están cayendo en esto más profundamente, aunque hay muchos adultos que también. O sea, no busquen sentir esa sensación falsa de felicidad, llénenla con felicidad verdadera y permanente. Este medicamento lo que produce es altas cantidades de dopamina y todos sabemos, o sea, los médicos sabemos que neurológicamente la dopamina dura muy poco tiempo, esas vesículas se diluyen muy rápido en el sistema nervioso central y bajan inmediatamente, cada vez con más rapidez. Además, para estimular la sensación de dopamina, tenemos que aumentar cada vez la dosis de lo que estamos haciendo, porque no solamente la dopamina se aumenta con drogas, se aumenta con muchas cosas. En cambio, la serotonina, que es la hormona de la felicidad permanente, verdadera, que se eleva a un nivel muy bajo en los primeros momentos en que uno consume fentanilo y baja bruscamente. ¿Por qué? Porque la dopamina impide la secreción y la recaptación de serotonina. Y por lo tanto, el que esté estimulando la dopamina nunca va a poder ser permanentemente feliz, porque no está dejando que la serotonina ocupe los espacios neuronales, sino que los está ocupando todos la dopamina. Sé que esto no es fácil de entender, pero quiero que traten de entenderlo porque es importante, porque incluso neuroquímicamente en nuestro cuerpo las drogas lo que nos producen es una felicidad momentánea que no dura mucho y además después nuestro cuerpo nos exige más y más cantidad hasta provocarnos la muerte. Y entre ese paso y la muerte, pues lo que estamos es haciendo un daño a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestra sociedad incontable. ¿Ok? Entonces vamos a estar conscientes de que no debemos usar ni ese ni ningún tipo de droga. Pero especialmente si nosotros seguimos usando esto, estamos colaborando con que la ley de que se prohíba permanentemente como un producto legal sea aprobada y nuestros pacientes de dolor terminal, nuestros pacientes de medicina paliativa, nuestros pacientes postquirúrgicos van a sufrir esa consecuencia porque no van a poder usar el fentanilo. Entonces, no seamos tontos, nos conviene a toda la sociedad el que esta compra ilegal. Ustedes me dirán, sí, pero lo distribuyen ilegalmente. Sí, pero si usted deja de comprar, no lo van a distribuir, porque nadie distribuye algo que no se compra. Y usted me dirá, ajá, pero si yo lo dejo de comprar, si usted lo deja de comprar es uno menos. Y seguramente habrá varios menos como usted. Así que corte esa cadena de corrupción, corte esa estructura de pecado que está haciendo tanto daño a nuestra sociedad como lo es el narcotráfico y las ventas de drogas ilícitas. Bueno, yo espero haberles de verdad creado conciencia de esto. Es un tema polémico, es un tema que está en la palestra, es un tema que al igual que si quieren hablamos más adelante de eso, del uso de cannabis en los medicamentos y el abuso de ellos en los medicamentos como una droga de venta libre y el daño que está haciendo. O sea, las cosas no se abusan. Ustedes no abusan ni de la aspirina, ni abusan del acetaminofén, ni abusan del diclofenaco, que saben los riesgos que tienen. Se pueden dañar su hígado, se puede dañar su cerebro, se pueden dañar su riñón, ¿verdad? Bueno, estas drogas también pueden hacer daño. Daños neurológicos y también daños tóxicos. Así que vamos a regular y dejar a los médicos de medicina paliativa este tipo de medicamentos que son los que los saben manejar adecuadamente. No se vayan, que después de estos comerciales venimos con más y mucho más de Viva Mejor. Recuerden que estamos los sábados en AME 47 a las 10 de la mañana, los domingos en Carivisión a las 11 de la mañana y que este programa sube por tu canal de YouTube
Viva Mejor RD para que lo puedas compartir, para que lo puedas ver, para que lo puedas difundir. No se vayan, que regresamos después de estos comerciales con más y mucho más para todos ustedes.